tal, señoras y señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. El paso por las urnas el pasado 20 de diciembre ha cambiado diametralmente el panorama político español y eso se ha reflejado en cada una de las circunscripciones electorales. Aquí en Valladolid, sin ir más lejos, la tradicional división de diputados que se repartían siempre Partido Popular y Partido Socialista ha cambiado y se han incorporado Podemos y Ciudadanos. Con nosotros esta semana en La Quinta Esquina, Francisco Igea, que es diputado electo por la provincia de Valladolid de Ciudadanos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estamos en un momento, no vamos a decir convulso por no crear un alarmismo excesivo, pero sin duda complejo a nivel nacional. Estamos ahora mismo en un proceso en el que se puede decidir ya quién va a ser el presidente del gobierno. Ciudadanos se está erigiendo en un actor fundamental en esas negociaciones, junto con también Podemos. La primera pregunta que yo le quiero trasladar es: Ciudadanos, presencia en el gobierno central, ¿es un deseo o es una realidad? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Estamos en el punto de negociar programas. Nosotros no hacemos causa ni hemos hecho nunca de nuestra presencia en el gobierno. De hecho, nuestra postura en principio es no participar como miembros del gobierno, pero sí participar del acuerdo. Y lo que estamos haciendo ahora es debatir tema por tema y elaborar documentos y ver hasta dónde estamos de acuerdo en propuestas concretas, ¿no? Eso es en lo que estamos ahora mismo y lo que estamos haciendo cada día en el Parlamento. Y además reprochan al otro agente que se está incorporando, que es Podemos, que lo que, según ustedes dicen, están negociando simplemente sillones y carteras, en ese sentido. Bueno, ese ha sido su planteamiento desde el inicio, ¿no? Desde el inicio parece más interesado en ser vicepresidente y llevar los ministerios sociales como el CNI, Defensa, Información, que en llegar a acuerdos programáticos, ¿no? Nosotros, este no es nuestro objetivo. Nuestra manera de hacer las cosas es ver si estamos de acuerdo en qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, y nosotros no estamos preocupados por quién estará en cada silla hasta que no sepamos qué es lo que queremos hacer. Vamos a repasar la actualidad nacional y también la que atañe aquí a nuestra tierra, junto con Pablo Lago, Luis Huerga, director del Mundo Diario de Castilla y León y de Radio Castilla y León, respectivamente. Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco Igea, aquí le tiene. Yo, por hilvanar con lo que decía, es verdad que todo el mundo se afana, todos los partidos se afanan de decir que lo importante es el programa. Es verdad que es un ejercicio cínico el de todos los partidos decir que es el programa, porque ahora mismo en lo que estamos encallados es precisamente en quién va a ser el presidente del gobierno, en ese 2 de marzo, que a partir de ese momento empiezan a correr los plazos para saber si hay gobierno o si este país por primera vez tiene que volver a unas elecciones consecutivas después del fallido intento si no hubiera presidente del gobierno. Es decir, todo esto del programa está muy bien para trasladar a los ciudadanos como un ejercicio de preocupación o de interés, pero estamos encallados en quién va a ser el presidente del gobierno. Y eso es la madre del cordero y es el eje que va a mover absolutamente todo. Es decir, ¿qué posición tiene ahí Ciudadanos? Me dice usted que no le preocupa estar en el gobierno o le deja de preocupar estar en el gobierno. ¿Cuál sería la configuración de Ciudadanos para poder salvar ese escollo de evitar unas nuevas elecciones en este país hacia el mes de junio, si no hubiera? ¿Cuál es la solución práctica? Es decir, ¿quién podría ser el presidente del gobierno? Que, insisto, es en lo que estamos encallados ahora mismo. Bueno, ahora mismo hay una propuesta encima de la mesa, que es la propuesta que ha hecho el rey. Ha hecho un encargo a Pedro Sánchez, y nosotros lo que estamos, por muy cínico que parezca, es intentando ver si tenemos capacidad de acuerdo, ¿no? Nosotros aceptaríamos al candidato propuesto por el rey si llegamos a un acuerdo programático y si llegamos a un acuerdo de mínimos. Seguro que sí, por lo menos nos abstendríamos, que es en principio nuestra idea. Pero insisto, por muy cínico que parezca, nosotros no estamos en las personas, nosotros no hacemos las primarias a los demás, no ponemos el candidato lo ha puesto Su Majestad el Rey, y nosotros lo que intentamos ver es si hay posibilidad o no de acuerdo. Y le aseguro que estamos trabajando en los temas. Yo, en el tema que a mí me corresponde, en sanidad, hemos estado trabajando documentos para ver en qué podemos estar de acuerdo, en qué no podemos estar de acuerdo. Pero ustedes se abstendrían en cualquier caso, incluso si Ciudadanos contara con el apoyo de, perdón, si el Partido Socialista contara con el apoyo de Podemos, con la condición esta del referéndum de Cataluña, ustedes se abstendrían en cualquier caso. Esto sí que es un problema de programa, es decir, que no es un problema de que esté Pablo Iglesias o no, pues que en el programa de Podemos hay cosas que ya se han dicho ayer con claridad. Es un referéndum, cuestionar la unidad de la nación, cuestionar la soberanía nacional, cuestionar el artículo 1. Nosotros evidentemente no vamos a votar a favor de ese programa, porque es el programa que representa Podemos, no porque sea Pablo Iglesias o porque sea Errejón o porque sea Monedero, porque lo que presentan en su programa es subir impuestos, cosas imposibles como un IVA de superlujo que la Comunidad Económica Europea no permite, cuestionar el artículo 1, todas esas cosas nosotros vamos a votar en contra.
seguro que vamos a votar en contra. Eso lo hemos dicho y lo hemos reiterado, pero no votamos en contra porque sea Pablo Iglesias, votamos en contra porque ese programa para nosotros no es asumible. No es asumible un programa que nos saque de Europa o que cuestione la unidad nacional. Pero un programa lo hacen, disculpe, un programa lo hacen las personas, está en la convicción de las personas. Es decir, el programa de su partido, me imagino que esté en la convicción de su líder, de Albert Rivera, igual que el programa del Partido Socialista, están las convicciones del líder. Es decir, nadie se imagina que el programa va al margen de lo que es un líder. Es decir, Pablo Iglesias es lo que ya sabemos que es, y es lo que han votado los ciudadanos, a nadie ha engañado. Él habló del presunto referéndum, él habló de la subida de impuestos, de todo esto lo contó en campaña, es decir, no ha engañado a nadie, a los votantes, para obtener 69 diputados, por cierto. Nosotros tampoco hemos engañado a nadie cuando hemos dicho que no íbamos a apoyar ese programa. Es decir, esto no es que esté en la convicción de nuestra líder, está en la convicción del partido, en su programa electoral y en su ideario antes de hacer el programa. Nosotros no vamos a admitir de ninguna manera que sea quien sea, nadie cuestione la vigencia del artículo 1 de la Constitución. Claro, mientras tanto y mientras esto se soluciona, obviamente la alternativa al no haber un acuerdo para que se configure un gobierno ahora es las elecciones. Ya se calcula que junio, claro, obviamente no van a ser unas elecciones al uso, quizá como tampoco lo fueron las del pasado mes de diciembre por el contexto político, pero entiendo que parte de la imagen de campaña que hagan los partidos políticos para concurrir de nuevo en caso de que se produzca esa posibilidad en junio es lo que está sucediendo ahora, es decir, la imagen o el papel o la posición que están ocupando los partidos en este proceso de negociación creo que va a ser importante de cara al mes de junio. ¿Está Ciudadanos satisfecho con la posición que está ocupando en este momento y qué expectativas tendría en caso de que se produjeran esas nuevas elecciones en junio? Bien, nosotros parto de la base que no trabajamos con esa hipótesis, trabajamos con la hipótesis de intentar llegar a acuerdos. ¿Nosotros estamos satisfechos de cómo estamos gestionando este tiempo? Sí, yo creo que nosotros hemos dado una imagen de una cosa en la que de verdad creemos, es decir, en la capacidad de acuerdo, en la capacidad de hablar con unos y con otros, en la capacidad de ser capaces de sentar a una mesa, aunque todavía no juntos, pero sí nos hemos sentado con el PP y nos hemos sentado con el PSOE. Yo creo que la imagen del partido está de acuerdo a sus convicciones, es decir, nosotros somos un partido centrado, somos un partido que creemos poco en las líneas rojas, creemos poco en la intransigencia y creemos mucho en la capacidad de acuerdo. Creo que lo hemos demostrado, el acuerdo de la mesa del Congreso es un acuerdo al que se llegó gracias a nuestro trabajo y a nuestra capacidad de mediación, y creo que los ciudadanos lo han visto y lo han visto bien. Dicho esto, para nosotros el escenario de nuevas elecciones, lo único que supondría es una constatación de un fracaso, ¿no? Es decir, los ciudadanos nos han dado un trabajo, nos han dicho, esto es lo que queremos que hagáis, si vosotros sois incapaces de trabajar con esto, en realidad lo que estáis demostrando es que no sois capaces de hacer vuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que supondría para nosotros unas nuevas elecciones. Pero en cualquier caso podría ser un riesgo real y quizá esa amenaza de unas posibles nuevas elecciones podría cambiar la mentalidad de algunos de los actores que están negociando ahora un posible acuerdo o una abstención. Hombre, yo estoy seguro que a medida que se acerca la fecha, la presión sobre todos los actores sube, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que se acerca la fecha puede suceder lo que desde mi punto de vista es la peor de las opciones, que nos veamos forzados a repetir elecciones para estar en la misma o muy parecida situación. Es decir, una situación en la cual no hay una mayoría clara, una situación en la cual hay que llegar a un acuerdo. Si nosotros nos presentamos ante los ciudadanos con esa imagen, ¿no? De decir, bueno, ya veis aquí 3, 4 meses, no habéis sido capaces de... y estamos otra vez en el principio, hombre, yo creo que la opinión de los ciudadanos no va a ser muy favorable a nuestra actitud. Por tanto, esa imagen va a ir aumentando la presión en todos los actores y yo creo que eso va a favorecer la posibilidad de llegar a un acuerdo. Usted ha dado la clave ahí cuando dice de la situación que se produce del fracaso de no conseguir acuerdos y llegar a unas nuevas elecciones, que yo creo que eso es lo que le da vértigo especialmente a los dos nuevos partidos y al nuevo líder, que es Pedro Sánchez, que es Albert Rivera y que es Pablo Iglesias. Y digo que le da vértigo eso porque lo que estamos detectando es que nadie quiere hacerse responsable de una segunda convocatoria de elecciones, especialmente los dos nuevos partidos, insisto, y también Pedro Sánchez, porque quiere evidenciar que es una nueva forma de hacer política, aunque sea dentro de un partido clásico y muy veterano como el Partido Socialista. Y claro, cuando usted dice lo del fracaso, claro que le da miedo, porque es que ustedes llegaron a la política no hace mucho, además, gente como usted, emergente de repente, pero Pablo Iglesias, pero Albert Rivera llegaron a la política diciendo que venía una nueva política contra la vieja política, y claro,
de repente se dan cuenta, los ciudadanos tienen miedo que los ciudadanos se den cuenta que esa nueva política que ustedes preconizan y pregonan no se difiere mucho de la vieja política que ustedes denostan, creo que injustamente, porque la política es una trayectoria y en este país la democracia tiene una trayectoria además muy importante. Y cuando digo que ustedes preconizan esa nueva forma de política, al final no tiene ninguna conclusión, porque la nueva política se supone que era diálogo, que era acuerdos, que era alcanzar relaciones por el bien común de los ciudadanos y de un país, en este caso de un país que además está sufriendo una crisis y que se ve amenazado por una nueva recesión, ¿no? Y que sigue con un paro, pese a que va descendiendo, enorme, sigue con muchos ciudadanos en dificultades, y ustedes no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo. ¿Dónde está esa nueva política? Seguramente que hay que explicarle a los ciudadanos, o que ustedes han dicho que vienen a reinventar una forma de política que no entendemos, porque sinceramente uno ve que la nueva política o la política brillante o la política que admira es la política, por ejemplo, de la transición, donde entonces sí que era enormemente difícil ponerse de acuerdo para hacer pasar a un país de una dictadura a una democracia, y además hacerlo concitando a todo el mundo, sin dejar a nadie fuera y sin generar heridas ni brechas que fueran irreparables. Bueno, yo creo que efectivamente usted ha dado en el clavo, ¿no? Es decir, otra cosa es que el discurso case con los hechos. El discurso efectivamente es bueno, pero yo creo que el discurso no casa con los hechos. Nosotros sí hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos en Madrid, Andalucía, en Castilla y León. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos en la mesa del Congreso. Es decir, que creo que nosotros sí que hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos. Estoy completamente de acuerdo con su discurso, pero creo que en nuestro caso el discurso no casa con los hechos. Sí que es verdad que hay gente que se mantiene en el sectarismo, ¿no? Yo creo que lo peor de la política española es el sectarismo, ¿no? Es la gente que va a la política como va al fútbol del Madrid o del Barcelona, ¿no? Es decir, que ese no es nuestro caso. Nosotros sí que hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos. La mesa del Congreso se ha constituido gracias a nosotros. Hay gobiernos en sitios donde no hay mayorías gracias a nosotros. Nosotros no estamos en ninguno de esos gobiernos, no hemos cambiado nunca esos acuerdos por sillones. Y hemos hecho propuestas y propuestas concretas. Esa es nuestra manera de entender la política. No sé si es nueva o vieja, pero es nuestra manera de entender la política. Así hemos practicado la política y así tenemos intención de seguir practicando la política. Usted debuta en esta legislatura como diputado, no estuvo en la anterior, con lo cual es difícil, ¿no?, comparar cómo era el ambiente antes y cómo era ahora, pero sí que es verdad que el día de la toma de posesión de los diputados fue un día muy comentado, ¿no?, y se vio mucho en los medios de comunicación todo lo que sucedía allí. ¿Cómo recuerda a un ciudadano de Valladolid que se presenta a unas elecciones y que obtiene una plaza de diputado ese primer día, ¿no?, de escuela, además en unas circunstancias tan especiales como las de este año? Bueno, la verdad es que cuando uno entra en el Congreso y coge un acta de diputado y piensa que va a asistir a un acto solemne, a una cosa, en fin, que es una cosa importante en la vida de la nación y en tu vida profesional, pues igual no se esperaba lo que vimos allí. Pero yo creo que eso es anecdótico, es decir, que creo que lo que no es bueno, no sé si es nuevo o viejo, pero lo que seguro que no es bueno, es convertir la política en una política de gestos exclusivamente, ¿no? Es decir, en una política en lo que lo teatral prima más que el contenido, ¿no? Es decir, no es para nosotros importante cómo va uno vestido o cómo uno jura o promete su cargo. Dicho sea de paso, que decir, hay una fórmula de juramento aprobada desde Félix Pons que la gente, bueno, pues tomó como quiso, ¿no? Es decir, que nosotros fuimos bastante tolerantes, los secretarios de Ciudadanos en la mesa dejaron a todo el mundo expresarse con total libertad, pero yo creo que eso lo que hizo fue intentar convertir lo anecdótico en importante, ¿no? Entonces, que nosotros, ese día, ¿de qué se tenía que hablar? Pues de que había habido un acuerdo, de que la mesa se había constituido, de que ese acuerdo era un acuerdo novedoso, de que por primera vez un partido que no era el partido más votado presidía el Congreso, y algunos querían acabar hablando de una toquilla, ¿no? No es nuestro estilo, nosotros no vamos a hablar de la toquilla. Claro, porque hay que recordar que a pesar de que no haya gobierno, la Cámara está en funcionamiento. La Cámara está en funcionamiento, sí. Y está en funcionamiento gracias a que se llegó a un acuerdo. Usted, como diputado electo y además portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, ¿qué es lo que va a plantear y qué es lo que va a reivindicar para los ciudadanos de esta tierra? Nosotros vamos a plantear, en lo que se refiere a la sanidad, los aspectos esenciales que planteamos en el programa.
es, en primer lugar, como en toda la Administración, intentar establecer unos niveles de transparencia y de rendición de cuentas más altos. Es decir, ¿cuáles son los objetivos así más primordiales de nuestro programa? Intentar establecer un portal de transparencia de tal manera que haya un sistema de información nacional que nos permita saber de verdad cuál es el funcionamiento, la calidad de funcionamiento, el rendimiento y la eficiencia de nuestros servicios hospitalarios, de nuestra atención primaria. También queremos, como punto muy importante de nuestro programa en sanidad y en la administración en general, despolitizar la administración sanitaria, eliminar la libre elección tanto de mandos intermedios, de gerente para abajo, volver a tener tribunales, mérito, oposición, pero que eso no suponga la vuelta a nombramientos indefinidos, sino que suponga que cada 4 años, de acuerdo a objetivos pautados, de acuerdo a objetivos de calidad de asistencia, podamos renovar los mandos intermedios, ¿no? Introducir, eliminar la discrecionalidad, introducir el control, la rendición de cuentas y el control de calidad. Ese es nuestro eje esencial en sanidad, como en muchos aspectos del funcionamiento de la administración pública. Eso va a influir en el funcionamiento de la sanidad en Castilla y León, sí, en todo el país. Eso es una herramienta, desde nuestro punto de vista, muy potente para cambiar el sistema de funcionamiento de la sanidad. Hay cosas concretas, por ejemplo, con respecto a la despoblación y a la asistencia sanitaria en zonas de alta dispersión geográfica, como es la nuestra, es decir, favorecer el desarrollo de la telemedicina, favorecer el desarrollo de consultas de alta resolución para las poblaciones que están muy alejadas de los hospitales, que la gente no tenga que ir y venir 5 veces desde Aguilar a Palencia, que es donde yo trabajaba, que se hacen 1000 kilómetros para una consulta digestiva. Entonces, muchas cosas que son sencillas y que son fáciles de hacer están en nuestro programa. Ya hemos propuesto algunas aquí en el Parlamento Regional. Queremos cambiar también cómo medimos los índices de demora, cómo medimos las listas de espera. Es decir, tenemos propuestas concretas, pequeñas cosas. Nosotros somos muy partidarios de lo que llama Víctor Lapuente la política incremental, ¿no? Es decir, que hay políticos radicales, lo que él llama los chamanes, que piensan que hay que dar la vuelta a las cosas enteras, hay que ir a la raíz de los problemas, y nosotros pensamos que muchas veces haciendo cosas pequeñas, cosas palpables, mejoramos a la larga más el sistema y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Yo creo que ha dado usted una clave importante, que necesita la regeneración de la política y de la administración de este país, más allá de estas cosas que ahora de repente alardean ustedes de la regeneración, que al final la regeneración viene por limitar mandatos, estas cosas. Yo sinceramente no lo entiendo, que la regeneración venga por limitar mandatos, ¿no? Eso está a lo mejor en la raíz, en el ADN de países como Estados Unidos, que lo tienen en el origen, pero luego me gustaría volver a eso que dice usted, porque al final es verdad que hay que obtener una administración profesionalizada. Lo que no puede ser es que se ideologice la sanidad o la educación, por ejemplo. Es decir, que haya gerentes magníficos en hospitales, pero como cambia el signo, el consejero incluso, o lo que sea, haya que cambiarlos por darle un sesgo ideológico, lo cual es absurdo, porque eso, por ejemplo, en Francia no pasa, en Inglaterra no pasa, en los países escandinavos no pasa, y estamos hablando de países que funcionan bastante bien, la administración, que es muy eficaz y que además es un ejemplo. Digo que luego me gustaría volver a eso porque creo que es una clave importante. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si eso no está en el ADN de los políticos de este país y va a ser difícil cambiarlo. Pero sí me gustaría preguntar una cosa. ¿Ustedes les van a dejar ejercer en Ciudadanos de representantes territoriales? Porque la representación, aunque no sea territorial, usted está elegido por un territorio, en este caso por Valladolid, por Castilla y León. ¿Se les van a dejar y si usted va a ejercer de representante territorial, además de diputado nacional, que lo es, en el ámbito sanitario, que es el portavoz, si les van a dejar ejercer, o va a pasar como ha pasado hasta ahora con el PSOE y con el PP toda la vida, que en los 15 días de campaña aman a Valladolid, pero la aman tremendamente, pero además con pasión profunda, y después de ser elegidos y de tomar posesión ya no se acuerdan de intentar mediar para que el gobierno haga la ciudad de la justicia, acabe la Valladolid-León, haga las inversiones comprometidas. ¿Me entiende la pregunta? Si va a ejercer por lo menos de las dos cosas, de una cosa y de la otra, o no le van a dejar en su partido el ejercicio ese del representante territorial. Perfectamente. No solo nos van a dejar, sino que nos van a obligar. Quiere decir que nosotros tenemos una obligación de, primero, trabajar por nuestra circunscripción, tenemos una obligación de alcanzar un número de preguntas e interpelaciones. Es decir, que nosotros hemos hecho un reglamento del grupo parlamentario en el cual es muy exigente, se nos obliga
un número de intervenciones mínimos, se nos obliga a una serie de cosas. Y además se penaliza si no trabajas. La primera de las preguntas que vamos a introducir esta misma semana es una pregunta local sobre cómo funciona la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, a raíz de unas noticias y de unas reuniones que habíamos tenido antes de campaña y después de campaña con miembros de la Guardia Civil. ¿Por qué tenemos unos tiempos de demora de 20 minutos, de 25 minutos de respuesta? Es decir, que vamos a trabajar también sobre el asunto de los talleres de Renfe, es un asunto muy importante. He comentado esta mañana con Pilar Vicente, tenemos idea de hacer una pregunta parlamentaria y de hacer interpelaciones a este respecto. Es decir, tenemos obligación de hacer nuestro trabajo. Ciudadanos da libertad de voto en los casos que afectan a la conciencia, eso también lo dice nuestro reglamento. Y en lo demás vamos a funcionar como un partido coherente. Ninguna de las propuestas, por ejemplo, que hace Ciudadanos, se puede hacer una propuesta concreta de modificación concreta de la ley sin pasar por la oficina económica, sin pasar por la oficina jurídica del grupo parlamentario. Es decir, nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande de coherencia, de presentar cosas que tengan un impacto presupuestario calculado, que sepamos qué es lo que hablamos. Pero vamos, desde luego sí no es que nos van a dejar, es que nos van a exigir que trabajemos. Y con respecto a lo de la limitación del mandato, no puedo dejar de contestarlo. Nosotros no somos partidarios de esto porque salga en el ala oeste de la Casa Blanca. Incluso porque vean House of Cards, ¿no? Incluso por House of Cards. Es que yo soy un poco más antiguo. Somos partidarios de esto ¿por qué? ¿Por qué hacen esto los americanos? ¿O por qué hay limitación de mandatos? Porque cuando uno tiene 8 años para hacer una cosa, su objetivo es hacer las cosas. Cuando uno no tiene límite de mandatos, al cabo del tiempo su objetivo es permanecer. Cambiar el objetivo de hacer las cosas por el objetivo de permanecer es una cosa que hemos visto con cierta frecuencia. Entonces, ¿por qué es importante eso? No es importante porque sea una americanada, no es importante porque sea una cosa que hemos visto, porque es que cambia el objetivo del político. El objetivo político, ¿cuándo hace más el presidente de Estados Unidos? Lo que llaman el año del pato cojo. Los últimos 4 años. Los últimos 4 años. Entonces, por eso es importante, no simplemente porque nos gustan las mismas series, seguro. No, yo lo apuntaba en la conversación, pero bueno, yo le podría poner casos de gente que le sobran, de los 8 años le sobran 7 y medio, y gente que de los 8 años seguramente le faltan otros 4. Y escuchen, miren, nos podemos poner en nuestra comunidad, simplemente. La alternativa, por ejemplo, al presidente Herrera, que va a cumplir 15 años dentro de poco, el próximo mes, cumple 15 años de gobierno. ¿Usted ve alguna alternativa política en esta comunidad de la talla intelectual, moral y política, por ejemplo, de Herrera? Escuche, y ya no es que lo diga yo, es que lo dicen las últimas unas. Fíjese el vendaval que le ha pasado al PP y fíjese que lo único que ha resistido es precisamente en esta comunidad. Le pongo ese ejemplo, pero le podría poner algún otro ejemplo en el lado contrario de la ideología. Pongo ese ejemplo porque estamos aquí en Castilla y León. Es decir, es un ejemplo donde la política no ha desgastado, ni ha aburrido, ni ha degenerado nada. Pero además de decirlo yo, lo dice la trayectoria, lo dice las elecciones y creo que lo dice su partido, porque ha llegado a un acuerdo con Juan Vicente Herrera y además le ha elogiado profundamente la forma de hacer política y precisamente ha llegado a un acuerdo más o menos de mandato de legislatura. Fíjese si me gusta a mí Juan Vicente Herrera, que lo que más me gusta es cuando él dijo que era partidario de la limitación de mandatos. Él mismo, es decir, que efectivamente es una persona de talla intelectual y que como persona de talla está a favor de la limitación de mandatos. Yo creo que el hecho de que no haya un sustituto en gran parte es porque no hay limitación de mandatos, porque nadie en los partidos tradicionales se mueve, y eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el Partido Popular a nivel nacional, hasta que no está claro que el que está se va a ir. Nadie se mueve, como decía Alfonso Guerra, no vaya a ser que no salga en la foto. Y esa es una de las causas por las cuales igual no hay un sustituto en esta comunidad. A Rubalcaba le limitaron los mandatos a ninguno, lo limitaron las urnas. No es una cuestión de que sí, internamente, no es una cuestión solo orgánica. Al final los mandatos los limitan las urnas, son los ciudadanos los que Pero los si que tú deciden. Tienes el tiempo si tasado... hubiera una alternativa y hubiera una alternativa clara y mejorable a lo que hay,
Yo estoy convencido que las urnas, que lo que me está usted diciendo Sí, es como si no creyera en las urnas, solo creyera Hombre, ¿cómo no voy a en la creer en las decisión urnas? orgánica, solo diría en unas decisiones, en una situación orgánica internamente en los partidos que son los que deciden. ¿Cómo no voy a creer en las urnas? Era ¿Cómo una no voy a broma, creer era en una las urnas? Lo que digo es que los partidos, en concreto en el PP, muchas veces la gente no se mueve, no aparece como posible candidato, porque, como se dice en una anécdota clásica del parlamentarismo español, a un ex parlamentario del PP, creo que era, o sea, del PP o del UCD, lo peor que te puede pasar en un partido político es que alguien al salir del Parlamento te diga, Manolo, aplaudes poco. Entonces, sería bueno que la gente se preparase durante esas 2 legislaturas y buscase un buen candidato. Sería bueno, porque si no, siempre estamos abocados a decir, bueno, pues es que no tenemos nada mejor. Hombre, yo estimo mucho a Juan Vicente Herrera, pero estimo mucho a los 2.700.000 castellanoleses que hay en esta comunidad, y estoy seguro que hay personas en esos 2.700.000 de su talla, de su preparación y de su capacidad. Y estoy seguro que sería bueno renovarse, estoy seguro. Eso no quiere decir, naturalmente, que no queramos en las urnas. Son las urnas las que dicen si eres bueno o no. Pero si anticipas esa voluntad, si limitas los mandatos, cambias la permanencia por eso. Yo creo que aquí se llevan muchos años de gobierno del Partido Popular y hay muchas cosas que no se han hecho por eso, ¿no? Hay muchas cosas por hacer en la comunidad. Está bien gobernada, pero hay muchas cosas por hacer. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular porque creemos que era la mejor de las opciones posibles. Entre otras cosas, no había casi ninguna otra opción posible. Es decir, también la gente muchas veces nos exige mucho. Tenía la opción de no llegar al acuerdo. La opción de no llegar al acuerdo, sí. Tenían la libertad, como decía Don Quijote a su amigo Sancho en esa introducción, en ese discurso que hizo usted cuando se presentó como candidato. Lo tengo aquí apuntado porque no recuerdo de memoria, pero además es que es muy bonito, ¿no? Dice, la libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dirán los cielos. Así empezó usted su presentación como candidato en Valladolid. Tenía usted la libertad de no llegar a ningún acuerdo con el PP. Teníamos esa libertad y la obligación de intentar hacer llegar lo más que pudiéramos nuestro programa a los ciudadanos. Y entre esas 2 opciones elegimos la segunda. Ahora que estamos hablando de regeneración, que es uno de los postulados que siempre ha defendido Ciudadanos, tanto a nivel autonómico, nacional, incluso aquí municipal, y ahora que hace unos minutos nos hablaba de Pilar Vicente, de esa relación, yo no sé si en estos meses, digamos, el lunar ha sido el caso de Jesús Presencio aquí en Valladolid. ¿Cómo lo puede valorar usted aquí en el Ayuntamiento de la capital? Yo, decir, creo que en toda la trayectoria de Ciudadanos, el caso de Jesús Presencio, no sé si calificarlo de lunar, lo que sí que sé es que se puso una lupa sobre él que a veces en vez de un lunar parecía un melanoma, ¿no? Es decir, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Yo creo que es un caso en el cual se da una circunstancia personal desgraciada, en el cual nuestro partido tiene unos estatutos que rigen cómo se ha de gestionar eso, que nosotros nos sujetamos a los estatutos y que cumplimos los estatutos. Para nosotros, yo siempre lo he dicho, lo dije antes de la campaña y lo digo ahora, eso no es más que una demostración de que este partido efectivamente tiene intención de cumplir sus normas. Y en este país tenemos que acostumbrarnos a que es muy importante cumplir la ley, no solo la imagen, sino la ley. Hay veces que uno gestiona a golpe de imagen. Gestionar a golpe de imagen, desde mi punto de vista, no es buena idea, aunque a veces el cuerpo te pida otras cosas, ¿no? Yo no lo considero un lunar, lo considero un incidente y además un incidente personal que no ha tenido que ver con apropiación indebida, corrupción, prevaricación, ninguna de las cosas que para nosotros son dinero. Bueno, yo sí me gustaría preguntarle 2 cuestiones. Una, usted era jefe de digestivo, está en la unidad de digestivo del Hospital de Valencia, es médico, es licenciado en medicina, pero es médico sobre todo, ha dejado el ejercicio de la medicina. ¿Qué es lo que más cuesta digerir cuando se entra en política? Uf. Pues mire que ¿Alguna úlcera le ha provocado la...? El cambio es bastante radical. Hay que decir que, sobre todo, vamos, en mi caso, ¿no? A mí, yo tengo un oficio que me encanta, ¿no? Un oficio que es para mí muy, no sé,
como decía mi padre, dice, no sé si se puede ser otra cosa en este mundo que médico. Nosotros somos hijos, nietos, bisnietos y padres de médicos. Entonces, en mi casa, la medicina es una vocación, ¿no? Y es una profesión que tiene algo que ver con la política, pero tu relación con la humanidad es una relación muy diferente, ¿no? Porque tú ves a la humanidad en sus mejores y sus peores momentos, ves a la gente, ves lo mejor y lo peor de la humanidad, ves a la gente nacer, ves a la gente morir, tienes una relación con el sufrimiento muy humana, muy diferente de lo que es la política, y en el cual pues la ambición no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, que tu manera de relacionarte con las personas es muy diferente, muy diferente. Y yo la verdad eso lo he hecho mucho menos, he hecho mucho menos a mis compañeros, he hecho mucho menos a mis pacientes, y la verdad es que ayer estuve con ellos y todavía me da pereza pensar que no voy a volver en una temporada. Yo supongo que sus pacientes cuando no le ven no le echarán nada de menos a usted. No te creas. Estarán encantados de verle, seguramente. No te creas. Y le iba a preguntar una cosa concreta que tiene relación con la profesionalidad y con... Usted tiene un conocimiento, usted es el portavoz de Sanidad en Ciudadanos ahora mismo en el Congreso, y además es un profesional aquí en esta comunidad de la sanidad. ¿Cómo está la sanidad? ¿Qué juicio hace usted de la sanidad en esta comunidad en función de esta sanidad y también comparado con el resto de comunidades? Bueno, yo creo que hay una especie de mantra, ¿no?, que se mantiene siempre cuando se habla de la sanidad en nuestro país, ¿no?, que es la joya de la corona y que es una sanidad excelente. Y que es verdad, es decir, que es verdad que el sistema público sanitario español tiene grandes ventajas que no tienen otros sistemas. Pero también es verdad una cosa, que a base de querernos el mantra hemos dejado de cuidar las cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que hay muchas cosas por hacer, sobre todo, como decía antes, en control de calidad y en independencia de los profesionales. Eso aquí ha sucedido, es decir, que ha sucedido ahora mismo. Todos los jefes de sección, jefes de servicio de la comunidad son libre de designación, pero no son solo libre de designación, sino que desde la última reforma de la Administración son libre de remoción, no hay que dar ni siquiera explicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo he vivido. Pues que si quieres ser jefe y quieres sobrevivir, pues ya sabes que hay cosas que no tienes que hacer. No diré que hay cosas que tienes que hacer, pero seguro que hay algunas cosas que no tienes que hacer. Eso es un torpedo debajo de la línea de flotación del sistema. ¿Por qué? Porque antes, para ser jefe de servicio, mando intermedio, tú tenías obligatoriamente que hacer una serie de cosas, que era publicar, escribir, ir haciendo tu currículum, ¿no? No es que se hicieran grandes cosas, es decir, no es que el currículum sea en general una cosa muy importante, pero sí que eso obligaba a un cierto control de calidad. Esas pequeñas publicaciones que hace uno para ir haciendo currículum, esas comunicaciones a congresos, te sirven para saber cómo está funcionando tu servicio, cómo está tu servicio comparado con los demás, cómo estás tú en relación al mundo, ¿no? Eso es lo que es un control de calidad. ¿Qué ocurre cuando todo eso ya no sirve de nada? ¿Qué ocurre cuando todo ese trabajo ya no es necesario? Solo es necesario llevarse bien, con el que va a nombrar a la gente, ser bueno, que es trasladar la, trasladar la política orgánica de los partidos. Eso se deja de hacer, el control de calidad empieza a bajar y poco a poco la calidad del sistema se va deteriorando. Yo creo que eso es una cosa importante, porque no es importante para los profesionales, o sea, no es importante para nuestras ambiciones, sino que es importante en realidad para los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que al final van a esos servicios en los cuales su control de calidad, su nivel de exigencia empieza a bajar. ¿Y cómo es la sanidad de Castilla y León? ¿Cómo la enjuicia usted en función de otras comunidades? En juicio de otras, porque nos vamos a engañar, siendo muy bueno el sistema sanitario español, hay diferencias profundas y enormes. Hay diferencias grandes. Por ejemplo, yo he estado esta semana en una reunión que hubo de Big Data sanitario en Madrid. Comparar nuestro sistema, por ejemplo, informático o de calidad con el de Osakidetza, con el del País Vasco, y no echarse a llorar es difícil, ¿eh? Quiere decir que un sistema informático en el cual todos los profesionales del sistema vasco de salud saben automáticamente, cuando entran en la historia del paciente, su grado de adherencia al tratamiento, si ha consumido o no toda la medicación que se le ha recetado, saben, todos los efectos adversos. Es decir, tiene un sistema informatizado con una historia clínica muy avanzada, con un nivel de calidad muy alto. Nosotros aquí no tengo que recordar, ¿no?, los episodios que hemos tenido con el Medora, episodios de Ávila del otro día, es decir, que seguimos sin tener instalada la receta electrónica en todos los puntos. Sí, es decir, que estamos muy lejos de esas cosas. Y esas cosas son importantes
no solo porque la informática facilita el trabajo de los médicos, sino porque evita complicaciones, evita efectos adversos, evita muchas cosas que son importantes en el manejo de la salud. No solo el que lo escribas a mano o no, o el que... No, es que esas cosas hoy en día son muy importantes. Es el tema de la sanidad un aspecto muy sensible, una patata caliente en estos años de crisis, un punto fundamental del estado de bienestar, junto con la educación, las pensiones, la dependencia. En la sanidad, además, también un sector en el que se concentra un gran movimiento, digamos, social o contestatario de presión por parte de los propios profesionales. Ahí están, hemos visto las mareas blancas, etcétera, etcétera. En ese trabajo que se está empezando a realizar en el Congreso en relación a la sanidad, supongo que exista, ¿no?, la postura común de todos los grupos, muchos grupos políticos, de intentar que ese tipo de errores no se vuelvan a cometer. Y yo no sé si en el fondo de todo esto, obviamente sin gobierno es una posibilidad que queda un poco lejos, pero si subyace en todo esto, en el trabajo del día a día, la posibilidad también de que, bueno, una posible reforma constitucional pueda llegar a blindar este tipo de cuestiones. Sí, bueno, esa es una de las opciones que se barajan, pero, insisto, ¿ves? Esa es una de las diferencias entre lo que yo llamo la política de los chamanes y la política incremental, ¿no? O sea, hay gente que se sienta y dice, vamos a hacer una reforma constitucional para blindar esto. Esto es una cosa que suena grandilocuente, suena importante, la gente tiene una sensación de que se hace una cosa importante. Pero a mí me das a elegir entre la reforma constitucional o conseguir tener un portal de transparencia, una cosa así de sencilla, yo sé que eso va a cambiar las cosas. Sé que los médicos, cuando se vean en ese portal, vean cómo su servicio funciona, cuál es su mortalidad, cuál es su morbilidad, cuáles son sus complicaciones, cuál es su gasto capítulo por capítulo, van a intentar no ser el más tonto de ese portal, van a tomar las medidas que tienen que tomar para que esto funcione. Es decir, muchas veces nos vamos siempre a lo grandilocuente, y en eso hay gente que es experta, ¿no?, en los discursos grandilocuentes, el blindaje, los derechos y tal, y hacemos muy poquitas cosas concretas que mejoren de verdad la calidad de los sistemas. Nosotros, vamos, mi intención es ir mucho más por lo concreto, ir mucho menos... o sea, yo voy a ser mucho más modesto en mis discursos, pero sí que voy a ser mucho más exigente en que hagamos cosas que cuando volvamos dentro de 4 años yo vuelva aquí, me siente y diga, bueno, pues mire, hice 2 cosas, pero las 2 cosas que hice funcionan y han cambiado cómo se atiende a la gente en nuestra economía. Ya que estamos hablando de diagnósticos, usted que tuvo previamente a estar con Ciudadanos vinculación con el partido UPyD, ¿cómo ha valorado la trayectoria que ha tenido últimamente? Yo creo que es una pena. Es decir, yo he sentido mucho nuestra incapacidad de encuentro. Creo que siempre dije que yo no hablaría mal de UPyD, no lo voy a hacer. UPyD estuvo muy acertada en el diagnóstico, estuvo muy acertada en muchas cosas. Yo creo que cometió un error que subsanaron los ciudadanos decidiendo ellos que había un camino, ¿no? Pero la gente que ha trabajado en UPyD es gente muy buena, gente muy comprometida y que yo creo que este país merece que dé un reconocimiento. La historia de este país les dará su reconocimiento. Yo creo que eso es sin duda. Y yo nunca hablaré mal de UPyD, quitando que cometió un error estratégico muy importante. Porque en política, la política es el arte de lo posible, ¿no? Y cuando tú te dedicas a hacer imposible lo que es posible, no estás haciendo política. Dice usted, UPyD, es verdad, yo también coincido que abrió un camino que ustedes han seguido, ahora Podemos y Ciudadanos, pero es verdad que abrió un camino de ver la posibilidad de que un partido que no era el clásico o el tradicional, también podía, una organización, podía hacerse un hueco y podía encontrar el afecto y también la escucha de los ciudadanos. Es verdad que usted abrió ahí. Me gustaría comentar una cosa que dijo usted hace un momento, que estoy absolutamente de acuerdo, y era lo que comentaba yo antes, de los cambios grandilocuentes. Es que es verdad que no hace falta cambios grandilocuentes. Cuando yo hablaba de los 8 años, me refería precisamente a eso, a que ahora estamos enfrascados aquí en Castilla y León, por ejemplo, en la reforma estatutaria. Yo creo que una reforma estatutaria de una serie de artículos no van a suponer la regeneración política, entre otras cosas porque la regeneración política tiene que empezar por los propios partidos, fundamentalmente por las organizaciones, que son las que ejercen ese control, como usted decía, de los médicos. Al final, es decir, el concejal no se tiene que preocupar de sus vecinos, se tiene que preocupar los 3 últimos meses de mandato de llevarse bien
con el que hace la lista y que lo ponga en los lugares de salida. Igual que el diputado no tiene que preocuparse de su territorio o de lo que pasa en Valladolid, como es su caso, en Castilla y León, sino especialmente se tiene que preocupar de llevarse bien con el aparato, con el que pone al aparato. Mejor ejemplo no lo hay que en Valladolid, con el número 1 al Congreso del Partido Popular, Miguel Ángel Cortés, que todavía no sabe ni qué ha hecho. Tomás Burgos. Perdón, Tomás Burgos, hablo de otra persona, del Senado, es cierto. Pero bueno, le pongo ese caso de alguien que lleva tropecientos años, no sé cuántos años lleva, y tampoco sabe qué ha hecho ni qué ha hecho por su provincia, ni siquiera por la política. Pero eso mismo se lo traslado también al Partido Socialista en otros ámbitos. Es decir, la regeneración al final no está en esos cambios grandilocuentes, insisto, está precisamente en tomar conciencia y en ser responsables, pero especialmente ustedes internamente y los partidos internamente, es decir, en reprobar a alguien que lo hace mal dentro, no esperar un portal de transparencia, ni la justicia, ni muchas cosas. Es decir, ¿usted cree que si alguien lo hubiera reprobado lo que se estaba haciendo en Valencia, el PP hubiera llegado donde ha llegado con lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia? Es decir, los controles internos tienen que ser los primeros, eso al margen de incentivar una cultura de valores fundamental, una cultura de valores que se ha perdido, que nos hemos parecido más que a los partidos, más que a los países como Estados Unidos, anglosajones, escandinavos, nos hemos parecido más a las repúblicas bananeras, tipo venezolanas y otro tipo de países de estos, donde la política es el arte de lo posible que se puede llevar uno para casa. Estoy bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo, sí y no. ¿Es importante cambiar el sistema de valores? Claro que es importante. Yo siempre digo que la corrupción se acabará el día que uno, cuando se lleve un paquete de folios del hospital, se lo afeen. Ese es el día que se acabará la corrupción. Y siempre digo, mira, en China les fusilan. Más que eso no se puede hacer. Tampoco hay que llegar a... Y sigue siendo el país más, vamos a pasar, sigue siendo el país más corrupto del mundo, que es decir, uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Pero dicho esto, sí que es verdad que para que esa cultura florezca, tienes que hacer cambios normativos. Cambios normativos no muy grandes, pero sí que tienes que hacer cambios normativos. Es decir, cosas importantes que han pasado aquí. Pues una de las cosas que ha pasado es eso, es que se ha perdido la independencia de los controladores. ¿Quiénes eran los controladores? Los secretarios, los interventores, los funcionarios en realidad. Los funcionarios, al perder su independencia, han perdido su capacidad de control. ¿Por qué? Porque tú sabías bien que según lo que hicieras, tu carrera se acababa allí. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué estamos tan obsesionados, o por lo menos yo estoy tan obsesionado, en devolver esa independencia a esos funcionarios y a esos mandos intermedios? Porque eso es una herramienta capaz para luchar contra la corrupción. Porque que esta gente sea independiente y rinda cuentas, no quiere decir que seas independiente y hagas lo que das, sino que rindas cuentas, es lo que va a establecer que haya capacidad de controlar a la administración desde lo pequeño. Porque si empezáramos haciendo esto desde lo pequeño, si supiéramos en los ayuntamientos que lo que te diga el secretario va a misa, que lo que diga el interventor va a misa, que no le puedes coaccionar, que si coaccionas al interventor vas para la calle tú, pues entonces no pasaría lo grande. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado primero lo pequeño, luego lo más grande, luego lo más grande, y ahora estamos aquí. Yo escribí en su día una cosa sobre esto que se llamaba la teoría de la ventana rota, que es lo que utilizó Giuliani en Nueva York, ¿no? Giuliani, cuando llega a Nueva York, se hace eco de un experimento social que se hizo en una universidad en Estados Unidos, que era dejar un coche en un sitio bueno y rico y otro en un sitio pobre. En el sitio pobre aparece destrozado a la semana, en el sitio rico está intacto a la semana, hasta que le rompen una ventana. Le rompen una ventana y a las 2 semanas está también destrozado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ocuparse de que las cosas estén bien desde lo pequeño. Que cuando llega Giuliani y dice, vamos a perseguir el crimen organizado, sí, pero sobre todo vamos a perseguir los pequeños delitos, que no se rompan papeleras, que no se rompan escaparates, y acaba acabando con el crimen a la escala en la que había en Nueva York. Pues eso es un poco lo que yo creo que hay que hacer en la administración. Y esas cosas además no van en lo genético, porque sí que es verdad que muchas veces dicen, bueno, es que españoles somos así, ¿no? Es una cosa que a mí me saca un poco de mis casillas, es decir, que los españoles no estamos condicionados genéticamente a la corrupción, ni al robo, ni a la vagancia, ni a ninguna de las cosas, ¿no? Es decir, en este país, Zapatero, que sé lo que voy a decir, dice alguna cosa buena, por ejemplo, la ley del tabaco. No se podía dejar de fumar en los bares. ¿Cómo un español va a entrar en un bar? No va a fumar. Es imposible, va en la... Pues, se puede. Y se puede ir a 120 por las autovías. Si vas a 130 y te crujen, vas a 120. Se podía, se puede, y en este campo también se pueden hacer cosas.
Pues con esta reflexión vamos a poner el punto final a este programa. Francisco Igea, gracias por habernos acompañado esta semana en La Quinta Esquina. Muchísimas gracias a vosotros. Pablo Lago, Luis Huerga, gracias compañeros por estar con nosotros. Señoras y señores, aquí nos despedimos. Que pasen buena semana. Nos vemos dentro de 7 días.